nossos trabalhos nesta nossa jornada que, como viram na parte da manhã, foi mais um momento particularmente especial para nós, com a presença do professor Ricardo. Nós tínhamos pensado, eu e o professor Luís, desta parte da tarde, tentar mostrar o pensamento do professor Ricardo Sanches Urbina de uma outra maneira. Ou seja, de manhã tivemos a sua voz, e portanto o trabalho em primeira mão. Da parte da tarde pensámos ir à procura de outras perspectivas. Uma dessas perspectivas é a de um discípulo. A segunda perspectiva será novamente o professor Ricardo a falar-nos um pouco do seu projeto filosófico, outra vez na primeira pessoa. E, portanto, brincando com o título de um outro livro, nós propusemos para a parte da tarde, primeiro a conferência do professor Luís Alvarez Falcone, que já é da casa, já esteve connosco, e depois uma entrevista ao professor Ricardo, com o título Ricardo Sanches Urbina, por Ricardo Sanches Urbina. Um título com ressonâncias bartianas, mas que esperemos que se fique apenas... Não está muito lógico. E, portanto, passo a palavra imediatamente ao professor Luís. Não é preciso dizer que, enfim, para além de um colega estimado, é um amigo e, portanto, é uma honra e um prazer renovado tê-lo outra vez novamente aqui em Coimbra, porque é assim que acontece, não é? As pessoas importantes vêm a Coimbra, que é evidente que é o que se faz. Não é? Obrigado. Boas tardes. Bem-vindos a esta jornada de estudos fenomenológicos em Coimbra, um lugar emblemático para a filosofia. Lamento não falar português, uma língua muito querida por mim. Agradeço à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ao Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, à Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica e ao Instituto de Filosofia del CSIC em Madrid, no que se enmarca o projeto de investigação Fenomenologia do Corpo e Análise da Dor, que temos como representantes a Graciela e a Luís Antonio Umbelino. Quero agradecer muito especialmente ao Dr. Luís Antonio Umbelino por sua generosidade e por sua hospitalidade. Seu labor de estreitar os laços com a filosofia espanhola é envidiável e de uma grande responsabilidade, e assim o demonstrou sempre. Suas contínuas colaborações multinacionais têm permitido que hoje estejamos mais perto. Tem sido sempre um facilitador e um ativo pesquisador nas sociedades acadêmicas espanholas e portuguesas e nos centros de investigação. Não faz muito que vimos falar de mim de verão no Instituto de Filosofia, no CSIC, em Madrid. Tivemos-lo nos cursos de verão que organiza a Universidade de Zaragoza, e colaborador no Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid, um intelectual de talla alta e, sobretudo, uma boa pessoa. Agradeço-lhes sua presença hoje nesta apresentação e entrevista. É um momento ótimo para conhecer a história da filosofia espanhola e portuguesa e para compartilhar o projeto de uma filosofia fenomenológica 100 anos após Husserl, num contexto contemporâneo onde a recepção do pensamento europeu se transforma por exigências da própria filosofia. A seguir, farei uma breve introdução à fenomenologia de nosso autor, Ricardo Sanches Ortiz de Urbina, e depois procederei a entrevistar a nosso convidado. Esta entrevista ocupará um dossiê especial na Revista Filosófica de Coimbra, igual que o farão as entrevistas de Marc Richir e Renaud Barbaras. Convido-lhes a que participem ao final fazendo as perguntas que estimem oportunas. Reitero-lhes minhas desculpas por não falar português e nosso agradecimento por sua presença. Espero que desfrutem da apresentação e do diálogo com o Dr. Urbina. Muito obrigado. E sem mais, daré passo a esta breve semblanza que vamos a hacer sobre el pensamiento de nuestro autor.
Esta presentación previa a una entrevista pretende ser la síntesis del trabajo desarrollado a partir de la aparición en el año 2014 de la obra de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina bajo el título Estromatología, teoría de los niveles fenomenológicos. La presentación de hoy es el resultado de mi permanente aprendizaje con el doctor Urbina, quien siempre ha mostrado una disposición pedagógica excepcional y una cierta sensibilidad por la filosofía fenomenológica. Su refundición, en el sentido metalúrgico de la fenomenología contemporánea, es una reformulación filosófica. La proporcionalidad que establece entre las diferentes escalas, natural y fenomenológica, cuestionan el estatuto mismo de la ciencia y de la filosofía, como hemos visto hoy por la mañana. Los recursos expositivos de esta reformulación sitúan la relevancia de las vanguardias artísticas, de la filosofía fenomenológica, de las matemáticas y de la física contemporánea, como si de pronto los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX encontrasen su concreción 100 años después. En 1992, en la editorial española Pentalfa, Gustavo Bueno publicaba la Introducción general a la teoría del cierre categorial. El mismo año, en noviembre de 1992, aparecían en Francia las meditaciones fenomenológicas del pensador belga Marc Richir. Tras un periodo fructífero de 20 años, el materialismo filosófico se presentaba como una ontología y como una gnoseología generales. Su gestación aparecerá ya citada en los años 70, coincidiendo con la publicación por Taurus de los ensayos materialistas de Gustavo Bueno. La gran empresa del profesor Bueno parecía irrumpir sistemáticamente y de un modo consistente e imparable. El pensamiento de Gustavo Bueno se esperaba en las aulas y su filosofía se había convertido en un recurso metodológico aplicable a numerosas ontologías regionales. Nacía una segunda generación en la recepción de esta obra. Las condiciones formales del discurso, su terminología, su gran articulación y su consistencia teórica hacían de la teoría del cierre categorial una fiel ortodoxia. Su escolástica seducía a los que nos acercábamos tímidamente a la filosofía en Asturias y en España. Alrededor de los años 70, en el contexto de sus exploraciones fenomenológicas, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina visita los archivos Husserl en Lovaina, conociendo personalmente a Hermann Leo van Breda. Fruto de sus primeras investigaciones en el año 1976, presentará bajo la dirección del doctor Ángel González Álvarez su tesis doctoral La idea de verdad en la filosofía de Husserl, 331 folios, plúmbeos. 8 años después, en el otoño de 1984, la editorial Pentalfa publicará esta maciza síntesis de investigaciones, bajo el sólido rótulo La fenomenología de la verdad, Husserl. En el periodo que transcurre entre los años 70 y la publicación de la obra de Bueno, el panorama filosófico español se dilata ante el nuevo advenimiento de un contexto teórico de cambios, en algunos casos escasamente arriesgados y filosóficamente poco comprometidos. No será el caso del trabajo de Urbina, calificado por el propio doctor Bueno como el rescate de multitud de componentes del idealismo fenomenológico para el materialismo gnoseológico. Esta afirmación pondrá los puntos sobre las íes y anunciará uno de los principales prejuicios del materialismo filosófico sobre la fenomenología renovada. La materialidad hilética significa, en cualquiera de los niveles de experiencia, el contacto inmediato de las kinestesias del cuerpo vivo, el life del sujeto, con la materia indeterminada en lo que ésta tiene de radical trascendencia. El sujeto es corpóreo. Gustavo Bueno parece proponer una suerte de anamorfosis que resultará un ejercicio fenomenológico no representado, transportando a la serie natural un análisis producido en la escala fenomenológica. La tripartición, operaciones intersubjetivas, contenidos materiales y síntesis objetivas abarca en una catábasis los denominados tria genera materialum. Lo que de modo abstracto son las operaciones, términos y relaciones, de modo concreto son estos tres géneros de materialidad
como refracción en la primordialidad de la materialidad indeterminada. La obra de Gustavo Bueno y la de Marc Richir convergen en Urbina. En su seminario doctoral de 1995 en la Universidad de Valladolid, bajo el título Teorías estéticas en el siglo XX, además de conocer el contexto teórico de base, leímos por primera vez la exposición de 1988 que Marc Richir pronunció en el Colegio Internacional de Filosofía en colaboración con el Centro Archivos Husserl de París, el CNRS y l'École Normale Supérieure de la Rue d'Ulm, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Husserl. Su título era profundamente esclarecedor: Synthèse passive et temporalisation espacialisation. El doctor Sánchez Ortiz de Urbina, tal como siempre nos había acostumbrado, adelantaba las conclusiones del volumen 11 de la Husserliana, aunque faltaban 3 años para la primera traducción al francés de los cursos del periodo de 1918 a 1926, comenzábamos excepcionalmente en la Universidad Española a indagar en una réforme de la fenomenología. Tal refundición parecía refutar tanto el idealismo que subyacía en la fenomenología más estándar como las posibles insuficiencias mostradas por el materialismo filosófico. En este quiasmo, las obras de Bueno y Richir parecen ignorarse. Tanto los ensayos materialistas como la teoría del cierre categorial coinciden con la aparición de las Méditation phénoménologique y de la Phénoménologie en esquisse Nouvelle Fondation. Tal metafórica ignorancia obedece a los dos citados prejuicios, el del idealismo larvado de la fenomenología y el del corporeísmo necesario del materialismo filosófico. Bueno versus Richir, materialismo versus fenomenología. La mésentente, el desacuerdo, vendrá a confirmarse en el célebre artículo de Eikasia, revista de filosofía, que lleva por título ¿Para qué el ego trascendental? En sus líneas, Urbina definía el problema de la siguiente manera: el materialismo supone, pues, un descentramiento doble, del ser y del sujeto. Supuesto este doble descentramiento y denunciado todo idealismo espiritualista y subjetivista, se nos presenta el ego trascendental con una doble función, la del ejercicio histórico-social por el que el mundo se constituye como tal y la del ejercicio crítico por el que accedemos a la idea de materia. Fin de la cita. En el año 2011, coincidiendo con la presentación de La sombra de lo invisible, Merleau-Ponty, 1961-2011, aparecerá por primera vez el término materialismo fenomenológico. Urbina no se refería a la fenomenología material de Michel Henry, sino a un aparente oxímoron que representa una fenomenología no estándar más allá del idealismo larvado en una ortodoxia fenomenológica que ha bebido del Husserl más canónico y doctrinal. El materialismo fenomenológico resultará ser así una ampliación del materialismo filosófico, de manera parecida como en las matemáticas los números complejos son una ampliación de los números reales. En el proyecto de una renovación de la fenomenología, que no es sino la profundización de la génesis descubierta por Husserl en los años 20, la reducción tiene lugar a partir del segundo y tercer elemento de la correlación fundamental, los ejes hilético y sintético, subordinando frente a la fenomenología clásica el eje de la subjetividad. Es ahí donde, en mi opinión, se produce una convergencia entre materialismo y fenomenología, pese a las reticencias más bien culturales que puede suscitar el término materialismo. El materialismo fenomenológico parece desalojar las perspectivas metafísicas y positivistas, pero además desterrar la ociosidad de nada que pudiera funcionar como una ontología general y la articulación de tal realidad por el sistema ampliado de los 3 géneros de materialidad, en transposibilidad. La aparición de un cimiento innecesario ponía en sospecha la confluencia de la constitución y la regresión cuando se funden las dimensiones crítica y constituyente. El intento de Urbina será mostrar que en una filosofía de corte materialista el ego trascendental es un filosofema, al menos ocioso. 2 fechas determinarán el giro definitivo al que hoy asistimos. El 4 de abril del 2008,
En su estudio de Guadarrama se gestará la primera entrega de una polémica anunciada desde antaño. ¿Para qué el ego trascendental? Recordemos que en 1984, en su prólogo a la fenomenología de la verdad, Husserl, el doctor Bueno había abierto la herida. Decía, cito, «Por estas razones insistimos en poner, ante todo, la verdad filosófica de la idea de verdad fenomenológica en su propio método de regresión crítica, la reducción hacia las fuentes operatorias de la verdad, hacia el sujeto trascendental, no seológico, no psicológico, operatorio. Pero este ego trascendental, eminentemente el sujeto operatorio, no habrá que entenderlo como una actividad sustancialmente distinta de aquella que actúa en el ámbito categorial de cada ciencia». La respuesta será concluyente. Desde la fenomenología no estándar, desde la exigencia de una fenomenología asubjetiva, el doctor Sánchez Ortiz de Urbina será ahora irrebatible. Cito, ¿para qué el ego trascendental? Para nada. Si se entiende en detrimento de esa pluralidad originaria de singulares en interfacticidad. Parece más bien una surrepción, de surripere, deslizarse por debajo, subrepticiamente, que acaba en una substrucción, de substruere, construir un cimiento bajo tierra. En este caso, fundamentum substruere, poner un cimiento innecesario. Fin de la cita. El citado artículo será el principio de una nueva y renovada voluntad filosófica que arrasa con su propia tradición a base de coligar la madurez filosófica y el nivel último de análisis que exhibe infieri su potente intuición intelectual. No habrá ningún desperdicio, pese a quien pese. El materialismo fenomenológico desalojará las perspectivas metafísica y positivista que conspiran contra una arquitectónica de niveles noseológicos y de realidad, de donde resultará, por un lado, la ociosidad de nada que pudiera funcionar como una ontología general, por otro lado, la ampliación de lo real por un plano, Sachlichkeit, en el que se dan verdaderas síntesis, que aunque pasivas y sin identidad, permiten verdadero conocimiento. Y por último, la articulación de tal realidad por el sistema ampliado de los tres géneros de materialidad en transposibilidad, ni más ni menos. El materialismo filosófico siempre había negado la acusación de corporeísmo porque además de las realidades corpóreas que se incluyen en un primer género de materialidad, reconoce la realidad de un segundo género de materialidad incorpóreo, pero temporal, por ejemplo, un dolor de apendicitis, y de un tercer género de materialidad inespacial e intemporal, como pueda serlo un teorema matemático. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, el ego trascendental no es un sujeto que se halle fuera del mundo como una sustancia aparte, sino una materialidad más que forma parte de él y que desempeña un papel esencial en su constitución. Su trascendentalidad, en tanto que desborda a cualquier sujeto empírico, es positiva, no metafísica. A diferencia del sujeto trascendental kantiano, el ego trascendental es una realidad derivada, siendo originarios los sujetos concretos. Se le puede considerar, en tanto que idea límite, como aquella entidad que se identificará con el mundo dado a escala del sujeto operatorio. Ni Bueno ni Risir acertarán en sus prejuicios, pero su crítica mostrará las insuficiencias tanto del materialismo filosófico como de la fenomenología. El idealismo larvado de la fenomenología quedará al descubierto, exigiendo una reordenación del ordo doctrinae de Husserl. El presunto corporeísmo del materialismo filosófico quedará justificado por sus propias limitaciones, quedando explicado al transportar a la serie natural un análisis producido en la escala fenomenológica. La tesis de que el sujeto es corpóreo permitirá el acceso a la materialidad a lo largo de una vertical abierta por la reducción. La suspensión del naturalismo, la concepción de la epogé y la reducción, el proceso de humanización en el nivel fenomenológicamente originario, el nivel intermedio donde se da el proceso de simbolización y, por último, el proceso de intencionalidad operatoria frente a la idética científica, el problema de la crisis de las ciencias europeas de Husserl, serán claves para describir la escala fenomenológica y el cambio de escala natural, genética o en desarrollo.
La cuestión de las ciencias humanas frente a la autonomía de la idética científica de las ciencias naturales continuará siendo el escollo definitivo, tanto para el materialismo filosófico como para la fenomenología. El supuesto idealismo larvado de la fenomenología quedará justificado en las tesis de esta exposición. En segundo lugar, en las siguientes tesis, la concepción arquitectónica de la fenomenología nos mostrará su ruptura con una ortodoxia a la que Gustavo Bueno calificaba de idealista. Por último, la estromatología de Urbina justificará las insuficiencias del idealismo fenomenológico y del materialismo filosófico, pero también mostrará la insuficiencia del supuesto prejuicio corporeísta del materialismo filosófico. De este modo, sin entrar ya en la obra de Bueno, Risir revelará la lectura de un otro Husserl, ese que Don Welton anunciara en el año 2000. Para terminar, las tesis de Urbina contribuirán a una aclaración sistemática de la posibilidad de un materialismo fenomenológico. La primera de estas lecturas de la obra de Husserl ocupa lo que denominamos fenomenología estándar, o en otros casos hablamos de una ortodoxia por su desarrollo histórico, su recepción y el origen de sus tesis. La segunda lectura, como ampliación de su propio sentido kantiano, ocupa el lugar de una arquitectónica, y en ella ubicaremos nuestra lectura de la obra de Marc Risir. La tercera de estas lecturas es la refundición de Urbina, estromatología. Servirá esta última como reseña de la actualidad de la fenomenología, de su relación con sus orígenes, con su contextualización europea y con la teoría de niveles estromatológicos propuesta en ella, siendo un nexo que amplía el programa husserliano y la refundación arquitectónica de Risir, una refundición fenomenológica en definitiva. El desarrollo de la fenomenología no estándar como estromatología supone, en primer término, la propuesta de una ordenación sistemática de los registros arquitectónicos según niveles fenomenológicos. Esta propuesta es una consecuencia de la fenomenología genética que aparece en Husserl y de la aproximación arquitectónica de la fenomenología de hoy. Tal visión sistemática implica que la intencionalidad no se asigna en exclusiva y preferentemente a la percepción, sino que el campo entero de la conciencia es intencional. Por consiguiente, la idea de intencionalidad se amplía a todos los niveles fenomenológicos, modulando su naturaleza en cada registro. La interrupción del naturalismo que inauguró la fenomenología, tal como mencionamos en un principio, se interpreta ahora como una inversión del proceso óntico, progressus, y en ella se produce una escisión de la idética y la intencionalidad, en tanto que dos dimensiones noseológicas inconmensurables. Una excepcional anástrofe, como diría Urbina, parece guiar la separación entre la intentio y el eidos. El progressus clásico, en tanto que catábasis óntica, se prolonga como anábasis fenomenológica. El regressus clásico no es sino la catábasis fenomenológica prolongada por la anábasis óntica. Tal inversión nos muestra una verdadera ampliación de la escala clásica óntica o en desarrollo a la escala fenomenológica. Se supone que los registros del nivel fenomenológico superior de la fantasía implican, para su necesaria interacción con los registros del nivel fenomenológico objetivo, la intermediación de un nivel. La estructura intencional de este nivel de intermediación tendrá en común con el nivel superior de la fantasía las transoperaciones del polo subjetivo y con el nivel inferior de la objetividad la identidad de la síntesis del polo objetivo. En consecuencia, este nivel de intermediación aparece constituido por fantasías perceptivas o apercepciones de fantasía. La apercepción implica la identidad de lo sintetizado y la fantasía supone la transoperatividad en lo transposible. Las fantasías perceptivas son fantasías con transoperaciones en la pasividad y conectan con el nivel originario superior de la estromatología propuesta por Urbina, el nivel de las fantasías libres o meras fantasías, como decía Husserl. Por otro lado, en tanto que apercepciones conectan con el nivel inferior de los objetos compartidos operatoriamente.
La transposición de los registros hace que los niveles sean analizables a partir del nivel superior. La resonancia o transpasibilidad, en términos de Henri Maldinet, la transpasibilidad de armónicos desde el nivel intencional inferior asegura la unidad y normalidad de la conciencia. Tal resonancia de la arquitectónica, será la responsable de la unificación intencional de la serie fenomenológica en la fenomenología no estándar. La unificación de la serie fenomenológica ha significado la articulación no eidética, arquitectónica o estromatológica de todos los niveles intencionales implicados por transpasibilidad resonante. En consecuencia, en todos los niveles tiene que seguirse dando en su fondo más primitivo el sentido originario que los anima. En la anábasis fenomenológica que culmina el progressus clásico, se descubre el nivel estrictamente fenomenológico, inmune a la eidética, caracterizado por su concreción, su rigor y su energía. Es el nivel de lo humano y de su ética. El empobrecimiento del sentido en la transposición del hiato brutal que separa el dominio de lo transposible del dominio de la identidad, posibilidad, se ve compensado con la necesaria reduplicación del sentido por la incorporación de la eidética de origen no intencional. Lo eidético surgirá después, en uno de los niveles de la serie, cuando se produzca esta reduplicación del sentido. Luego, esta necesaria reduplicación emergerá en el nivel de intermediación para compensar el necesario empobrecimiento que se produce en el progressus clásico, cuando los sentidos atraviesan la identidad para traducirse en objetos y objetos efectivos. De este modo, tal como las instancias de la filosofía, del arte y de la mitología, los componentes del espíritu absoluto en el pensamiento de Hegel, aparecerán tres grandes regiones: lo eidético, lo estético y lo mítico. En consecuencia, la correspondencia que se establece entre la serie de la catábasis fenomenológica y la serie de la anábasis óntica impide en la fenomenología cualquier tentación de escepticismo científico. Las ciencias y la filosofía fenomenológica aparecen como dos skepsis colaboradoras. La tesis inmutable sobre la naturaleza de la subjetividad a lo largo del despliegue de los niveles fenomenológicos y desde el origen mismo de la filosofía fenomenológica ha supuesto el mayor obstáculo para una obra sistemática. Tras el derrumbe de las tesis más dogmáticas, se han abierto las transposibilidades de la fenomenología y la posibilidad de diseñar una refundición de las grandes intuiciones de la obra de Husserl, desarrolladas ahora por las aproximaciones contemporáneas expuestas. De este modo, una fenomenología no estándar, más allá de la ortodoxia canónica del Husserl, del idealismo fenomenológico, se presentará hoy como fenomenología arquitectónica y estromatología, pero sobre todo aparecerá como ampliación de la filosofía clásica en forma ahora de materialismo fenomenológico.